La lluvia caía fina sobre las calles estrechas de Canazaba, dibujando pequeños ríos en los antiguos adoquines. El cielo, cubierto por un manto gris, hacía que las linternas de papel parpadearan con una luz vacilante y enfermiza. Ese día, Ren, un chico de 13 años, regresaba de la escuela con la mochila pesada sobre sus hombros y la mente sumida en pensamientos oscuros. Su padre se había ido hacía meses para nunca más regresar, y su madre pasaba los días sumida en el silencio y la soledad. Pero algo en esa tarde estaba diferente. Había un olor en el aire, algo húmedo y dulzón, como madera vieja mezclada con sangre seca. Al doblar la esquina hacia el callejón que cortaba camino hacia su casa, Ren sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal. El viento soplaba extraño, susurrando entre los cables de electricidad, como voces finas que llamaban su nombre. Fue cuando notó una sombra en la entrada del callejón. Pequeña, inmóvil. Un niño. Estaba descalzo, vistiendo un yucata blanco manchado de barro, y sus ojos eran tan negros que parecían dos pozos sin fondo. Ren sintió su cuerpo rigidizarse. El niño no parpadeaba, no se movía, solo observaba. Con el corazón martillando en su pecho, Ren desvió la mirada y aceleró el paso. Pero antes de que pudiera salir del callejón, escuchó un murmullo, bajo, arrastrado, palabras que parecían venir de dentro de la propia tierra. Miró hacia atrás. El niño ahora estaba más cerca. Sus pies, sucios de barro, parecían flotar sobre el suelo. «¿Me ves? ¿Verdad?» La voz era fina, casi infantil, pero llevaba algo de extraño, algo roto. Ren abrió la boca para gritar, pero su garganta estaba seca. Corrió, tropezando con piedras sueltas, y cuando llegó a su casa, cerró la puerta detrás de él, con los ojos llenos de pavor. Esa noche, el sueño no llegó. La habitación parecía demasiado pequeña, demasiado oscura. El viento afuera seguía susurrando, y Ren sentía algo allí, parado en el umbral de su puerta. No se atrevió a abrir los ojos. El silencio pesaba como un cadáver sobre su pecho, y entonces vino el ruido. Un rasguño lento en la madera de la puerta. Primero leve, luego más fuerte, más insistente. Y luego, 3 golpes secos. Tum, tum, tum. Ren se tapó la cara con las mantas y contuvo la respiración. Su mente gritaba que debía quedarse inmóvil, pero un impulso irracional lo hizo deslizar los ojos por la rendija entre las sábanas. La puerta estaba entreabierta, y allí estaba él, el niño del callejón, ahora dentro de su cuarto. Sus ojos negros brillaban en la oscuridad y una pequeña sonrisa se formó, revelando dientes finos y puntiagudos. El tiempo pareció deshacerse cuando Ren despertó a la mañana siguiente. El sol débil entraba por las rendijas de la ventana, pero nada parecía normal. Su cuerpo estaba frío, las uñas de sus pies sucias de barro, como si él mismo hubiera caminado por caminos que no recordaba haber recorrido. Su madre lo encontró sentado en la cama, con los ojos vacíos, murmurando algo sin sentido. «Él me vio también, él me vio también». En los días siguientes, Ren intentó seguir con su vida, pero las señales estaban por todas partes. Huellas de barro en el tatami, rasguños en la madera del suelo, y lo peor de todo, susurros provenientes del espejo. Todas las noches, cuando apagaba las luces, sentía la presencia allí, agachada en un rincón de la habitación, esperando. Su madre comenzó a notar su rostro pálido, sus profundas ojeras, y decidió buscar ayuda. Fue a un templo sintoísta, donde un monje anciano escuchó la historia en silencio y luego cerró los ojos por un largo rato antes de decir solo una cosa: «El niño de la niebla te eligió. No puedes escapar». Desesperado, Ren intentó ignorar la sentencia, pero la noche siguiente, algo cambió. El viento aullaba más fuerte, y el susurro se convirtió en una voz clara. «Ren, ven a jugar conmigo». La ventana se abrió sola, y afuera, en el callejón húmedo y cubierto de niebla, el niño lo esperaba. Pero ahora no estaba solo. Había otros, pequeños, pálidos, con los ojos vacíos. «Todos venimos a jugar». La oscuridad lo engulló todo después de eso. Nadie supo con certeza qué sucedió con Ren esa noche. Su madre lo encontró a la mañana siguiente, durmiendo junto a la ventana abierta, una sonrisa fina dibujada en sus labios. Pero sus ojos, antes vivos, ahora eran como los del niño del callejón, pozos sin fondo. Y todas las noches, si alguien pasaba por el callejón de Canazaba a la hora equivocada, podría escuchar el sonido de niños riendo, jugando, llamando a alguien que no debía escuchar. Las noches en Canazaba nunca más fueron las mismas.
La madre de Ren observaba a su hijo con un temor creciente, sintiendo que algo en él se había vaciado. Su sonrisa parecía vacía, sus ojos siempre estaban fijos en algún punto más allá de lo visible. El chico que antes temía la oscuridad ahora abrazaba la noche como un viejo amigo. Una madrugada, despertó sobresaltada por un ruido extraño, como el risa de varios niños jugando a lo lejos, mezclada con el viento que aullaba por la rendija de la ventana. Se levantó, el corazón latiendo con fuerza, y caminó hasta la habitación de su hijo. Lo encontró sentado en el suelo, de espaldas a ella, dibujando patrones circulares en la madera con los dedos sucios de tierra. «¿Ren?» Su voz era un susurro, vacilante. Él no respondió de inmediato. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo que ella no podía oír. «Ellos quieren entrar, mamá». Su voz era tranquila, un lamento infantil teñido de extrañeza. «Dijeron que ya no estoy solo». Un escalofrío recorrió la espalda de la mujer. Sintió un olor a humedad, a madera podrida y hierro oxidado. Al pisar el tatami, algo se extendió bajo sus pies descalzos. Miró hacia abajo y vio huellas de barro. Pequeñas, muchas de ellas. Todas llevaban hasta la ventana. Las cortinas se movieron, aunque no había viento. A la mañana siguiente, llevó a Ren de nuevo al templo. El monje la recibió con una mirada pesada, como si ya supiera de qué se trataba. Cuando vio al chico, frunció el ceño y hizo un gesto para que ella lo acompañara hasta una habitación en el fondo. Se sentaron en silencio, y el monje colocó un pequeño amuleto frente a Ren. El niño observó el objeto con una expresión vacía, pero sus manos comenzaron a temblar. Hace mucho tiempo, antes de que tu ciudad tuviera calles pavimentadas y casas de concreto, existía una aldea aquí, una aldea envuelta en la niebla. Los niños de la aldea desaparecieron uno a uno, y los que quedaron decían escuchar sus voces en el viento. Pasó el tiempo, y la aldea fue olvidada. Pero ellos siguen aquí. El monje cerró los ojos, respirando profundamente. Te encontraron, Ren, y ahora son parte de ti. La madre apretó sus manos temblorosas en su regazo, buscando desesperadamente una solución. ¿Hay alguna manera de romper esto? Su voz era un suspiro. El monje la miró, y por un momento vio piedad en su mirada. Pero también vio algo más profundo, una aceptación resignada. Si él quiere irse, hay un camino, pero no es un camino fácil. Ren miró al monje, su rostro impasible, y entonces, por primera vez desde aquella noche en el callejón, sonrió. Una sonrisa pequeña, melancólica, como alguien que ya supiera el final de la historia antes de que fuera contada. No quiero irme, mamá. Ellos me necesitan. Esa noche, la madre de Ren permaneció despierta, sentada junto a la puerta de la habitación de su hijo, escuchando los susurros que danzaban entre las paredes. Pequeñas voces lo llamaban, reían, contaban secretos antiguos. En algún momento, el sueño la venció. Y, al amanecer, Ren ya no estaba. Las huellas de barro llevaban hasta la ventana abierta. En los días siguientes, ella lo buscó por todas partes. Los vecinos ayudaron, la policía investigó. Pero Ren se había ido, como si nunca hubiera existido. Pero algunas noches, al pasar por el callejón donde todo comenzó, su madre juraba escuchar risas infantiles resonando entre la niebla. Y, si miraba demasiado tiempo, podía ver una pequeña sombra, descalza y con un yucata blanco, observándola. Sonriendo, la lluvia persistía, fina y fría, como una cortina que no cedía. Kanazawa, bajo su manto gris, parecía haber caído en un silencio pesado, como si la propia ciudad estuviera esperando. El olor húmedo a madera se mezclaba con la tierra empapada, una fragancia densa y desconcertante que hacía que el aire se volviera más espeso con cada respiración. La madre de Ren, ahora sola en su búsqueda, caminaba por las calles de su ciudad, sus pies golpeando con firmeza los resbaladizos adoquines, decidida a encontrar a su hijo. Las linternas de papel, parpadeando con una luz vacilante, proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes de las casas antiguas, como si las sombras mismas guardaran secretos antiguos. Había perdido la cuenta de los días desde la última vez que vio a Ren, desde esa mañana en que le encontró dormido junto a la ventana. Desde entonces, el vacío dentro de ella solo crecía. La sensación de que algo terrible se había apoderado de su hijo no la abandonaba. Él estaba diferente, no solo en su apariencia, sino en la manera en que sus ojos parecían perder la luz, como si su alma hubiera sido drenada. Cuando Ren desapareció sin dejar rastro, el miedo se apoderó de su corazón, un miedo profundo y visceral, pero no podía ignorar lo que su instinto le decía. Algo la estaba esperando.
Había recorrido todos los templos, hablado con sacerdotes, buscado cualquier pista que pudiera explicar lo que había sucedido. Pero, al contrario de lo que esperaba, a cada paso, más respuestas se alejaban de su alcance. Los murmullos que surgían durante la noche se intensificaban, como si algo la estuviera observando constantemente, una presencia disfrazada en la niebla de la ciudad. Incluso el olor a barro y hierro oxidado la seguía, como una sombra persistente. Esa tarde, cuando el viento se intensificó, decidió volver al callejón, el punto de partida de todo. Las calles estaban desiertas, como si la propia ciudad se estuviera ocultando, sintiendo que algo siniestro flotaba en el aire. Al acercarse a la entrada del callejón, la madre de Ren se detuvo, mirando a su alrededor, como si buscara algo más. El sonido del viento entre los cables de electricidad era como un lamento distante, un murmullo incomprensible que parecía venir del más allá. Apretó los labios y respiró profundamente, sintiendo el peso de una decisión antigua que ahora se convertía en una urgencia dolorosa. Sabía que él estaba allí, en algún lugar, esperando. Ren o no Ren, lo que fuera, estaba preparada para enfrentarlo. Sin dudarlo, entró en el callejón. Con cada paso, el olor a tierra mojada y descomposición se intensificaba, y las sombras parecían danzar a su alrededor, distorsionadas por la niebla. El viento trajo consigo un susurro, una palabra suelta en el aire. «¿Mamá?» Se detuvo, los ojos se abrieron de par en par por un momento, pero no había nadie allí, solo vacío. Fue entonces cuando se dio cuenta, al mirar al final del callejón, que algo se movía entre las sombras. Una silueta, pequeña, descalza, con el cabello largo y mojado. El yucata blanco, manchado de barro, se balanceaba con el viento. Su corazón dio un vuelco. No era Ren, pero algo en él estaba ligado a él. Algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. La madre dio un paso adelante, su cuerpo tenso, pero los pies parecían hundirse en el suelo, como si el callejón estuviera intentando tragarla. La sombra se acercó lentamente, el movimiento casi hipnótico, y la mujer sintió el peso del aire volverse más espeso, como si el propio callejón estuviera vivo, respirando. El olor a barro se volvía más fuerte, más nauseabundo. Cuando la sombra se detuvo frente a ella, las palabras que salieron de su boca fueron un susurro profundo y cortante. «Has venido, pero él no puede regresar. Ya no más». La voz era como la de un niño, pero había algo en ella que hizo que los huesos de la madre se helaran, algo que no pertenecía a la realidad. Intentó dar un paso atrás, pero sus pies estaban atrapados, como si el suelo mismo la estuviera sujetando. La figura frente a ella sonrió, una sonrisa torcida, vacía, y sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural, sin fondo, sin fin. «Ya no está contigo. Ahora, él es uno de nosotros». La voz susurró una vez más, resonando en las paredes del callejón. Luchó contra el pánico creciente, sintiendo las lágrimas acumulándose en sus ojos. No, no podía ser esto. Ren aún estaba en algún lugar, perdido, pero no completamente perdido. Se negaba a creerlo. La imagen de la sonrisa de Ren, la sonrisa que vio por última vez en su casa, aún estaba en su mente. Pero ahora él estaba allí, transformado en algo que no reconocía. Intentó llamarlo, pero su voz falló. Fue entonces cuando la sombra se movió nuevamente, alejándose lentamente, como si la estuviera invitando a seguirla. Con el corazón pesado, dio un paso adelante, sus movimientos involuntarios, como si estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. Con cada movimiento de la sombra, la sensación de estar más cerca de algo inalcanzable crecía. El callejón parecía tragarse el sonido, tragarse la luz, y, con cada paso que daba, las huellas de barro bajo sus pies se multiplicaban, hasta que las calles de Canazaba se deshicieron por completo. Llegó a una casa antigua, una casa que nunca había visto antes, ni siquiera en sus paseos más antiguos por la ciudad. La puerta estaba entreabierta, como si esperara su llegada. Dentro, un fuerte olor a moho y óxido invadió sus fosas nasales, y entró sin saber lo que la esperaba. El ambiente estaba oscuro, pero las sombras se movían, danzando en las paredes como si estuvieran vivas. Allí, en el centro de la sala, estaba Ren. Su cuerpo estaba pálido e inmóvil, como si hubiera sido sacado de una pesadilla, sus ojos perdidos en un vacío que ella no comprendía. Estaba sentado en un rincón, sus manos extendidas hacia la mujer, pero de una manera que no era humana. Los ojos de Ren se levantaron lentamente, fijándose en ella con una intensidad fría, distante. «¿Te esperaba, mamá?» La voz era baja,
casi un susurro, pero cargada con algo que ya no era su hijo. Ahora estamos juntos. Para siempre. La madre tragó saliva, sintiendo su estómago volverse. Eso no era Ren. Ya no. Pero tenía que traerlo de vuelta. Necesitaba encontrar una manera de salvar lo que quedaba de su hijo. Se arrodilló frente a él, sus manos temblando. Ren. Fue todo lo que pudo decir, su voz quebrándose. Pero antes de que pudiera decir más, la puerta detrás de ella se cerró de golpe. Y la voz del niño, ahora una mezcla de risas y susurros, respondió en coro. Él ya no está aquí, pero tú sí. Y ahora, también eres uno de nosotros. La sala estaba en un silencio absoluto, roto solo por las risas distantes, que resonaban por las paredes oscuras, volviendo el aire más pesado, más opresivo. La madre, con el corazón hecho pedazos, sentía el calor de la angustia envolver su pecho. Intentaba entender qué había pasado con su hijo, con Ren, que ahora estaba allí, frente a ella, pero ya no era el mismo. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, estaban vacíos. Eran pozos profundos, como los ojos del niño que la había atacado en el callejón. Pero algo estaba mal, algo más oscuro y retorcido se había instalado allí. Cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar algún fragmento de esperanza, alguna señal de que aún quedaba algo humano en el ser frente a ella. Pero la sonrisa que Ren ahora mostraba, amplia y vacía, como la sonrisa de un espectro, hacía que su sangre se congelara. Ya no parecía ser el niño que ella amaba. Ahora estaba con ellos, con los otros, con lo que estaba más allá de la realidad. Fue entonces cuando lo percibió. El olor que la había acompañado durante días. No era solo barro o descomposición. Había algo más, algo que se escondía en las tramas del aire. Un olor dulzón, casi insoportable, como si estuviera mezclado con una esencia de muerte. Y fue entonces que recordó. El monje había dicho que no podía escapar, que el niño de la niebla lo había elegido. Pero no había hablado de Ren. Había hablado de algo más grande, algo que ya estaba allí, escondido en las sombras de la ciudad, esperando el momento adecuado. Ren, susurró, como si fuera posible alcanzar la esencia del niño que estaba allí. Pero la voz que respondió no fue la suya. Fue una mezcla de risas, de voces infantiles, que parecía venir desde dentro de la casa misma, del aire, del suelo, como si el propio lugar se estuviera distorsionando a su alrededor. La madre miró a su hijo, desesperada, sin saber qué más hacer. Lo amaba, y eso la consumía. Sabía que no podía dejarlo allí. Pero algo en esos ojos vacíos la hacía sentir que él ya se había ido de verdad, que lo que estaba frente a ella ya no era Ren. Solo era una cáscara, una marioneta en las manos de lo que los otros, los de afuera, querían. Pero, ¿quiénes eran ellos? ¿Qué estaban haciendo con la ciudad? ¿Y cómo Ren, su hijo, había sido arrastrado a esto? Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió sola. Un frío gélido invadió el ambiente, y la luz tenue de las linternas de papel iluminó la figura que apareció. Era el niño del callejón, el niño de ojos negros, que nunca parpadeaba, que parecía desafiar la propia realidad. Pero no estaba solo. Otros venían con él, niños, con ojos iguales a los suyos, vacíos y profundos. Y detrás de ellos, sombras crecían, deformando la geometría del espacio, como si el tiempo y el espacio ya no tuvieran control allí. El niño del callejón sonrió a la madre de Ren, pero no de una manera que pudiera llamarse sonrisa. Era un gesto de triunfo. Él sabía más que ella. Sabía lo que ella aún no comprendía. «No entiendes, madre», dijo la voz del niño, pero ahora era como si fuera un coro, varias voces fusionadas en una sola. «Ren ya no puede ser salvado. Él nunca fue solo tu hijo. Él era una llave. Y tú, siempre has estado siendo probada». Las palabras sonaron como un golpe, y la mujer retrocedió, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Una llave?», repitió, con los labios temblorosos. «¿Una llave para qué?». El niño del callejón inclinó la cabeza. «Nunca lo notaste. Buscaste en templos, en oraciones, en símbolos antiguos. Pero la respuesta estuvo frente a ti todo el tiempo. Ren no fue el elegido. Tú lo fuiste». La madre abrió los ojos, su estómago helado. «¿Yo? ¿Pero cómo? Yo. Solo soy una madre, no sé nada». «Sí, lo sabes. O mejor dicho, siempre lo supiste. Canazaba es un lugar antiguo. La ciudad está construida sobre las cenizas de una aldea olvidada, y la sangre derramada por aquellos que desaparecieron hace mucho tiempo aún está impregnada en las piedras.
Siempre ha sido parte de esto. Y Ren, bueno, él fue la última pieza del rompecabezas. Una ola de horror la envolvió. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa con él? Con todos ellos. La sonrisa del niño fue tan amplia que casi parecía de otro mundo. La respuesta no está aquí, no está en este cuerpo, sino en la ciudad. ¿Alguna vez has sentido el olor de la tierra mojada? ¿De la madera podrida? No es solo la lluvia, no es solo la humedad. El propio suelo está pidiendo algo, algo que no se ha completado. Tú, madre de Ren, eres la guardiana de un secreto olvidado desde hace mucho tiempo. El niño de la niebla vino para ti, y no para Ren. Él te necesitaba. La mujer, apática, miró a su hijo nuevamente. Ya no estaba allí, o mejor dicho, ya no era Ren. Los ojos sin vida y la sonrisa vacía eran de otra cosa. Y ella comenzó a entender. Entendió, finalmente, la verdad de lo que ocurría con la ciudad. Fuiste el sacrificio. Y ahora, todos los demás seguirán. Sintió el aire volverse aún más denso. Toda la ciudad, la niebla, los susurros. Todo comenzaba a girar. Kanazaba se estaba transformando, y ella ahora formaba parte de algo mucho más grande, algo que había despertado y no podía regresar al pasado. El niño, junto a los demás, la miró con una expresión triunfante. Ahora eres uno de nosotros. Y fue en ese momento cuando la mujer comprendió, con una claridad terrible, que ya no había escape. Se levantó, sintiendo las fuerzas del más allá moverse dentro de su piel. Algo muy antiguo estaba siendo liberado. Y al final, ella ya no era la madre de Ren. Ella era la última pieza, la llave que había sido necesaria. Y la ciudad, ahora libre de las cadenas del olvido, comenzaba a reír.